Hoy el católico tiene que tener esta herramienta de saber defender su fe. Apologética y ecumenismo no se oponen, se complementan. No se trata de pelear. Como ves, no se trata de discutir. Como ves, es algo necesario la apologética en tu formación como católico. Que Jesús encomendó. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy tenemos un nuevo programa interesantísimo para ustedes. El programa que vamos a llevar se llama La Apologética, la importancia de la apologética para el católico. ¿Qué pasa acá, padre? ¿Cómo? El programa de nosotros. ¿Cómo programa de ustedes? Claro. No, pero ustedes están llegando tarde. No, usted llegó muy Siempre. temprano. No, bueno, pero Claro. entonces ahora hay que negociar. Podemos hacerlo Uno juntos. tarde, uno temprano. Bueno, está bien, hagámoslo juntos. A ver, pues, No es. somos católicos, ¿no? Claro. Entonces, pues hagámoslo. Bien. Bueno, entonces, saluden pues. Vamos a iniciar, hermano. Yo soy el hermano Jonathan. Yo soy el hermano Abraham. Hoy vamos a iniciar, como decía, hoy tenemos a un invitado súper especial. Padre, usted mismo preséntese. ¿Qué tal, hermanos? Servidor, Padre Octavio Díaz Villagrana, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra de México. Me da mucho gusto estar ahora en su programa, como les decía, un tema importantísimo. Tal vez el tema les parezca raro, medio chusco, pero es importante que lo expliquemos. El tema se llama apologética, la importancia de la apologética para el católico. Padre, ¿y qué es la apologética? Porque de repente no todos han escuchado con esas palabras. Perfecto. En pocas palabras, así como dicen en México, no sé si llaman en concreto. Acá también. La palabra apologética significa defensa de la fe. Es decir, hoy el católico tiene que tener esta herramienta de saber defender su fe. ¿Por qué? Porque estamos metidos ahora en un mundo, en una sociedad donde ya no todos somos católicos. Hace 100 años, 150 años, todo el continente de América Latina, o en su mayoría, era católico. En el 2020 que estamos ahora, no señor, estamos ahora en una sociedad plurireligiosa, donde constantemente el católico es atacado por personas que no profetan su fe católica, de casa en casa, en el trabajo, en la escuela, que nos están bombardeando, que porque usted tiene imágenes, que María tuvo más hijos, que el fin del mundo está cerca. Y muchas veces el católico no sabe cómo responder. Padre, pero yo tengo una pregunta bien chévere, porque mire, usted habla sobre esta problemática generada por las sectas, obviamente, las sectas con esta actitud proselitista muchas veces que tienen, ¿no? Y generan esta problemática, que muchas veces los propios católicos son confundidos y todo esto. Pero yo he visto sacerdotes o hermanos muy formados en el tema de la fe, pero que están en contra de la apologética. Más, yo he visto sacerdotes que se burlan de aquellos que conocen los textos bíblicos, ¿no? Y cuando un católico sabe de los textos bíblicos, lo dicen, ¡ay, él es protestante, él es testigo de Jehová! O sea, ¿por qué se genera esto en estos otros sacerdotes? Claro, no todos, pero hay muchos sacerdotes, por ejemplo, y hermanos muy preparados, que están en contra de la apologética. Es que el problema está, el padre Matuli, en paz descanse, recuerdo que tenía esta frase, decía, hay dos visiones de ver la evangelización, una desde el quinto piso y otra desde la calle. Muchos sacerdotes, desgraciadamente, a veces estamos en el quinto piso, es decir, estamos en la oficina, estamos acá y no vemos la realidad que vive en la calle el católico. Es decir, constantemente el católico es cuestionado por los hermanos separados. Entonces, cuando uno ve desde el quinto piso, tiene como estos argumentos. No pasa nada, son nuestros hermanos, hay que respetar, es el mismo Dios, este tipo de argumentos. Claro, ¿Sí me entienden? Porque no es que ellos vayan a la parroquia a querer hablar con el padre o a querer hablar con la gente preparada. No, van de casa en casa y a veces el católico no sabe cómo responder. Exacto, porque la misma Biblia dice que el lobo no se va a comer al pastor. El lobo va a atacar y a comer a las ovejas, ¿no? Y los hermanos separados no se van a poner a discutir
con un sacerdote, con un teólogo, con alguien que está preparado. Ellos normalmente van con el católico de la calle, con el que usted en su casa, que le cuestionan, que le preguntan, en su propia casa le cuestionan. Padre, ahí por ejemplo, cuando yo vivía en el Callao, por ejemplo, recuerdo que hay un señor de sombrerito, de bigotito que iba a mi casa, testigo de Jehová, pero habrá ido solamente 2 veces, porque a la primera vez que fue, yo le respondí, le invité a conversar, saqué mi Biblia, ¿no? Y a la segunda vez que fue, pues no llegó a mi puerta, sino al frente, porque era otra persona la que iba a tocar mi puerta, y el mismo señor de bigotito yo lo vi por la ventana que le dijo, ay no, así le decía. O sea, ya, cuando yo me doy cuenta, pues cuando una persona le sabe dar una respuesta al protestante, definitivamente ya no va a volver. Y lo mismo pasó aquí en Santa María Huachipa. Los hermanos que me conocen, yo pues trabajo en la parroquia de Santa María Huachipa, yo soy secretario en la parroquia. Algo que decía Abraham, ¿no? Un evangélico, un testigo de Jehová, nunca va a una parroquia a poder. A la parroquia ha ido. Y cuando empezó a querer dialogar conmigo, pues conmigo se fue de cara, ¿no? Porque yo saqué mi Biblia y empezamos a dialogar, hemos conversado como 2 horas. Y yo le dije que pueda volver después para volver a conversar. Volvió la persona, pero cuando volvió, yo ya estaba muy ocupado porque estaba atendiendo muchas personas. Y en ese tiempo, con quien empezó a conversar fue con el padre Francisco, que en ese tiempo estaba como diácono. Y ahí sí la hizo tener como hasta las 5 de la tarde la señora, ya, conversando full Biblia. Todo era Biblia, todo era Biblia. Y cuando sucede esto, cuando un hermano no católico se encuentra con alguien que sabe apologética, que sabe bien su fe, ya no lo visita. No regresa, pues, no regresa. Nunca Por regresó. eso. Por eso alguien me preguntaba, padre, ¿usted sabe cuándo un hermano separado, un protestante, me va a dejar de visitar, me va a dejar de cuestionar? Le dije, sí, yo lo sé, va a haber un día. ¿Y sabes cuándo es ese día? Cuando tú te prepares, cuando tú sepas apologética, es decir, cuando tú sepas defender la fe, ¿no? Pero ahora, ustedes me dirán, en la Sagrada Escritura, ¿dónde se fundamenta la apologética? Claro. Hay varios textos que quisiera que leyeran. Trajeron su Biblia. Qué bueno que traes su Biblia. Padre, ¿qué pasa? Perfecto, perfecto. Padre, ¿qué pasa? A ver, tú lees un texto y tú lees el segundo. Tú vas a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Ya, okay. Y tú vas buscando Judas 1:22. Muy bien, adelante. Dice, al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Mira, esto es la apologética. O sea, la apologética no es pelear. Muchos piensan que no, que van a pelear con los protestantes, que estos cursos no sirven porque nada más son agresivos. Es que esto no es la apologética. La apologética no está pensada para atacar al protestante. La apologética está pensada para que tú, católico que me estás viendo, conozcas con la Sagrada Escritura los fundamentos de tu fe. Y cuando te pregunten, tú sepas dar razón de tu esperanza. Y como dice, lee por favor el versículo 16, el último, ¿cómo se tiene que hacer este diálogo? Dice, pero hacedlo con dulzura y respeto. Exactamente. No es pelear, no es atacar al protestante, no es denigrarlo, pero sí contestarle con caridad, pero presentar la verdad. Esta es la apologética. A ver, escuchemos otro texto que fundamenta la apologética. Es Judas, capítulo 1, versículo 22, dice, traten de convencer a los que vacilan. Perfecto. Entonces, hermanos, hay gente hoy que tiene muchas dudas, que empiezan a decir, ¿será que la Iglesia Católica es la verdadera? Porque tengo un amigo que me dice que mi bautismo no sirve. Me está diciendo que soy idólatra, que atrás de las imágenes está el demonio. Me está diciendo que el Papa es el anticristo. Y yo tengo esta fe católica. ¿Será que estoy en la verdad? Hoy hay muchos católicos que tienen dudas, están débiles en su fe. La apologética, estudiar apologética te ayuda a fortalecer, que tenga los argumentos. La Iglesia Católica tiene las respuestas a todas las dudas que tú tienes. Entonces, claro que hoy en el contexto es importantísimo la apologética. A veces te dicen que todas las iglesias son iguales porque todas te llevan a Dios.
Entonces, uno que no está muy preparado puede pensar que sí, si en todas hablan de Dios y en la otra me siento bien, pues ¿por qué no ir a esa también? Claro. Y eso también hay que aclararlo, porque no es el mismo Dios. Fíjense bien, no es el mismo Dios. Yo soy católico, yo creo que Jesús es Dios. A ver, tú cámbiate de religión, hazte testigo de Jehová. El testigo de Jehová dice, Cristo no es Dios. Entonces no es el mismo Dios. Los católicos vamos a la Eucaristía, el sacerdote pronuncia las palabras, tomen y coman, este es mi cuerpo. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo, después toma el vino, dice las palabras, y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Esto sucede en la Iglesia Católica. Cámbiate de religión, los protestantes no creen en esto. Entonces no es el mismo Dios, no es el mismo Dios. Ni tampoco, como me decías, no es que siento bonito, no, es sentir. Porque imagínense, sentir, el marihuano fuma marihuana y uy, se siente bonito. Y no porque sentir está en lo correcto, ¿no? Claro. No es así, ¿no? Padre, algo que queremos preguntar, por ejemplo, es la apologética hoy en día. Mucha gente la ataca porque cree que es contraria al ecumenismo, ¿no? Yo, por ejemplo, la otra vez estuve leyendo en el Concilio Vaticano II, en el documento La Unitatis Reintegratio, por ejemplo, habla que el ecumenismo, ¿no?, está dirigida, busca la unidad con las iglesias orientales y con las llamadas iglesias históricas, pero no habla de las sectas. Es que eso también ha sido mucha confusión también en la formación de nosotros los sacerdotes. Porque a veces muchos sacerdotes traemos esto, hay que ser ecuménicos, hay que ser respetuosos, hay que ver más de que lo que nos une y lo que nos divide. En pocas palabras, miren, pocas palabras, es que hay que entender, no son cosas que están opuestas, son complementarias, solo hay que saberlas aplicar. El ecumenismo, ¿qué es el ecumenismo? Lo que tal vez me están escuchando no entiendan. El ecumenismo es cumplir el deseo de Jesús en Juan 17:21. Dice que todos sean uno. Este es el ecumenismo, buscar la unidad de los cristianos. Bien, esto empezó un poquito antes del Concilio Vaticano II. Después el Concilio Vaticano, en el documento que tú mencionaste, lo retoma, ¿no? De buscar la unidad, pero el ecumenismo está pensado en las iglesias históricas y en las iglesias de Oriente que se separaron. Pensemos en el 1054, Oriente se separó de Occidente, y luego el cisma de Lutero, 1517. Esto se llama protestantismo histórico y esto se encuentra en Europa. Eso se llama ecumenismo. Hay que ver más lo que nos une que lo que nos divide. Pero en América Latina, donde vivimos nosotros, donde viven ustedes, donde vivo yo, en este continente, no tenemos mucho iglesias históricas. Existe, pero poco. Tenemos otros grupos proselitistas que les damos el nombre de sectas. La palabra secta quiere decir separarse. Son grupos como Testigos de Jehová, evangélicos, mormones, etcétera, adventistas, etcétera. Estos grupos son más proselitistas, atacan. Pero entonces no podemos aplicar la misma medicina ecuménica de respeto de las iglesias históricas que están en Europa. Nosotros acá tenemos otros grupos. ¿Qué se utiliza para estos grupos? Apologética, porque estos me agreden. Entonces, quien me respeta, ecumenismo, dialogamos. Quien me cuestiona, me ofende, apologética, porque me defiende. Entonces, apologética y ecumenismo no se oponen, se complementan. Claro que sí, porque justo me parece curioso que quien más intenta lograr la unidad, el ecumenismo con los grupos separados es la Iglesia Católica. Por eso se usó, hay incluso Biblias ecuménicas, pero ¿quién usa la Biblia ecuménica? Son los católicos. Y ellos no, ¿verdad? Ellos no, que es una cosa interesante. Sí. No se vale. La iglesia a veces quiere ser muy abierta, eso, pero creo que para que se preste esto también la otra parte tiene que... Es que por eso el ecumenismo debe, en esa búsqueda de la unidad, entonces si yo me quiero unirme, ¿no?, a ellos, pues obviamente ellos también deben querer unirse a mí. La iniciativa está, pero no hay como que mucha respuesta del otro lado. Abraham hace un momento, recuerda que le preguntaba acerca
de por qué la apologética solo con la Biblia. ¿Te acuerdas que preguntamos eso? ¿Cómo Sí. era? Eso que es algo muy importante también que explicar, porque a veces también nos confunden, que ustedes también son protestantes, porque pura Biblia, y por qué no el catecismo, y por qué no el Vaticano II. Es sencillo, fíjense bien. ¿Por qué? Porque el sectarismo, estos grupos proselitistas, nos atacan con la Biblia. No es como el tiempo de Lutero, que se tenía que aclarar cuestiones doctrinales como las indulgencias, como el tema de la gracia, como el tema de las obras, y todos los temas que cuestionó Lutero. Hoy el protestante va de casa en casa y con el texto en la mano te cita, te dice, a ver, tú católico, Éxodo 24, no te hagas imagen de lo que... Te cita el texto. La Biblia dice, Mateo 12:42, no está tu madre y tus hermanos, la Virgen tuvo más hijos, porque Jesús tuvo más hermanos. Te cita el texto, capítulo, versículo. Queremos enfrentar esto, entonces hoy el católico tiene que contestar, no con el concilio, no con el catecismo, porque el protestante dice, a mí eso no me interesa, es hecho por hombres. Hay que contestar con la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces hoy la apologética es texto bíblico que te dice él, texto bíblico que el católico debe de presentar, presentando sus fundamentos católicos, ¿no? Sí, porque todo lo que creemos está un fundamento bíblico, Claro. o sea, todo el catecismo, Exacto. todo lo concilio, todo está a la luz de la palabra. Y el mismo evangelio, en los inicios, así se utilizaba. Veamos Mateo 1:23, cómo los mismos evangelistas citaban la escritura, ¿no? Claro. Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Te fijaste? Mateo está citando un texto de la escritura del Antiguo Testamento. A Isaías. A Isaías. Lo mismo está en Hechos capítulo 2, versículo 14, donde ahí se va a citar al profeta Joel. Pero te fijaste que en los inicios los mismos apóstoles se valían de la escritura para presentar la enseñanza. Y lo más clásico, no sé si ustedes recuerdan el caso de las tentaciones de Jesús. Claro. En Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 10, se presenta el demonio. ¿Y con qué le hablaba Jesús? Con la Biblia. ¿Qué le decía? A ver, aviéntate, porque está escrito que los ángeles te van a... El demonio le hablaba a Jesús con la Biblia. ¿Y qué hizo Jesús? Le respondió con la Biblia. Respondió, pero también está escrito, no tentarás al Señor. Esto es lo que queremos ahora con la apologética, que el católico tenga las herramientas bíblicas para responder cuando alguien te pregunte acerca de tu fe. Como ves, no se trata de pelear. Como ves, no se trata de discutir. Como ves, es algo necesario la apologética en tu formación como católico. Padre, estamos muy agradecidos con usted por su visita, esperamos poderlo tener nuevamente por acá y bueno, esperamos que le vaya bien en su viaje. Gracias por invitarme a estar en su programa. Esa es Este la idea. programa maravilloso que se llama Porque recuerden que la verdad Está en las Escrituras. Se encomendó transmitir el mensaje que Él nos dio. Ser apóstoles, tomar la cruz e ir con Él. Evangelizar el